Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 177. En este momento, en la entrada del Hotel Grand Hyatt, Jian Gao y Xue Yuning habían salido del auto desde hacía mucho tiempo y esperaron allí. Los dos sintieron un poco de curiosidad cuando vieron que había un retraso en seguir a este lado y parecía haber una discusión. Y cuando el guardia de seguridad siguió la línea de visión del primo de Xue Yuning, vio a Jian Gao y Xue Yuning. Naturalmente, no estaba seguro de la identidad de Jian Gao, excepto que parecía tener alguna impresión de este joven, que a menudo era recibido personalmente por su propio jefe en la planta baja y que era enviado personalmente a la planta baja para irse cada vez. Pensó que la identidad de esta persona no debe ser simple, de lo contrario no habría sido tratado con especificaciones tan altas, sabiendo que incluso cuando vinieran algunos de los funcionarios estatales, no necesariamente recibirían una recepción tan grande de Kiao-san. Y justo en este momento, lo que estaba estacionado al lado de Jian Gao era claramente el auto de su propio jefe, Kiao-san. Incluso si el guardia de seguridad no conocía ningún otro automóvil, seguramente conocería este, porque era uno de los autos favoritos de Kiao-san. Se dice que este automóvil fue hecho a medida desde el extranjero, el piso y la carrocería del automóvil se hicieron más pesados y gruesos, y el motor y varias partes del automóvil fueron casi todos hechos con los mejores materiales. Entonces, aunque todavía es un faetón ordinario, este automóvil es una versión modificada sin concesiones. Se dice que costó 4 o 5 millones en el momento de la compra. Y lo más interesante es que debido a que este auto es un faetón, la forma y el Passat es muy similar, una vez Kiao-san también hizo algunas bromas conduciéndolo. Ahora, cuando vio que el primo de Xue Yuning estaba apuntando al auto de su propio jefe, inmediatamente entendió lo que quería decir la otra parte y no pudo evitar sentirse un poco ridículo. ¿Passat? ¿Conoce el coche o no? El guardia de seguridad se burló, con un tono muy cercano a la burla, y preguntó retóricamente. ¿Dices que a eso lo llamas Passat? La prima Xue Yuning estiró el cuello y dijo con desdén. ¿Tú no? Ese coche de mierda puede estacionarse en la entrada, ¿por qué yo no? El guardia de seguridad luego resopló y continuó con la pregunta. Entonces, ¿sabe cuánto cuesta ese supuesto auto averiado? La prima Xue Yuning tarareó y dijo con aire de suficiencia. Son solo 100.000 más o menos, ni siquiera cerca de nuestro Audi. Ignorante. El guardia de seguridad casi se echó a reír, mirando la fea apariencia del primo de Xue Yuning, simplemente se quedó sin palabras. Oh, eres realmente gracioso. El guardia de seguridad se burló. Entonces déjame decirte, tu supuesto auto averiado, que cuesta más de 4 millones, solo que este Audi A4 tuyo ni siquiera vale una rueda de los demás, ¿sabes cuánto cuesta un juego de luces? ¿Del costo de ese auto? A decir verdad, un juego de luces en ese auto es $500.000, creo que es más que suficiente para comprar tu auto averiado, ¿verdad? G. Cuando la prima Xue Yuning escuchó las palabras del guardia de seguridad, primero se quedó paralizada por la sorpresa, luego pareció reaccionar a lo que la otra parte quería decir y se quedó boquiabierta. ¿Cuánto más? ¿Más de 4 millones? La prima Xue Yuning simplemente parecía haber escuchado algo increíble, todo su cuerpo se congeló. Y en este momento, Fan Den estaba aún más asombrada y confundida. Se apresuró a echar un buen vistazo al automóvil en el que viajaba Jian Bao, e inmediatamente tuvo una premonición en su corazón, diciéndose a sí mismo. ¿Podría ser que este automóvil es el legendario faetón? Si ese era el caso, entonces se había puesto realmente en ridículo. Ya era humillante confundir el faetón con un Passat. Lo que fue aún más humillante fue que su esposa, su suegra, había sido tan grosera como para señalar el auto y decir que era un Passat en público. Esto es realmente una vergüenza para la casa de la abuela. Lo único que sorprendió a Fan Den fue cómo Jian Yao tenía un auto de tan alto perfil. Este niño parecía un niño ordinario de una familia rural, pero tenía un automóvil multimillonario en cada esquina. Esto era demasiado poco realista, ¿verdad? Mientras varias personas estaban asombradas, el guardia de seguridad se burló de nuevo y les dijo a los tres.
Disculpe, ¿pueden irse de aquí ahora? Por favor, apúrense, ¿ven cuántos autos están bloqueando detrás de ustedes? Tan pronto como el guardia de seguridad terminó de hablar, Fan Den y su primo Xue Yuning, así como Wang Li, casualmente miraron hacia atrás. Cuando los tres echaron un vistazo, inmediatamente se sintieron avergonzados. Fue porque en ese momento, detrás de su auto, había más de 10 autos de lujo alineados, ya fueran autos ejecutivos de primera línea o superdeportivos. Con solo mirar esos autos, uno podría decir que esos autos eran mucho más prestigiosos que el suyo en muchas ocasiones. La cara de Fan Den se estaba poniendo roja, y la prima Xue Yuning también se había marchitado por completo en este punto, su rostro enrojecido hasta la base de su cuello, y obedientemente se metió en el auto, sin atreverse a hacer un solo comentario. Wang Li es aún más, originalmente su propio malestar emocionó a dos por venir, pero en este momento, ambos decepcionados y humillados, pensó, si esto hoy se extendió a casa, deben ser un gran problema para todos. ¡Ah! ¡Qué desgracia! Fan Den encendió el automóvil y estaba a punto de conducirlo obedientemente hacia la carretera de acceso al estacionamiento subterráneo cuando vio a Jian Hao apresurarse hacia este lado. ¿Qué pasa? Jian Hao le preguntó al guardia de seguridad cuando llegó al frente. ¿Por qué está bloqueado aquí y no se le permite entrar? Capítulo 178. Jian Hao y Xue Yuning habían estado esperando en la puerta durante medio día, cuando escucharon el ruido aquí, pero nunca entraron. Jian Hao estaba un poco ansioso esperando, por lo que se acercó para preguntar qué estaba pasando. Después de que Jian Hao terminó de preguntarle al guardia de seguridad, rápidamente miró al esposo de su primo, Fan Den, y a los demás. Cuando Fan Den vio a Jian Hao, su rostro se puso aún más rojo y bajó la cabeza sin decir nada. No tenía cara para hablar, se había puesto tan tonto de sí mismo, ¿qué más podía decir? Había planeado reírse de Jian Hao, pero al final, fue él mismo quien se sintió realmente avergonzado, ¿verdad? La prima de Xue Yuning, que estaba sentada en el lado del pasajero, estaba aún más furiosa cuando vio a Jian Hao. En su opinión, había perdido mucho rostro hoy, todo por culpa de Jian Hao. Él había conseguido que un auto de varios millones de dólares pasara frente a él para actuar con dureza, y ella lo había seguido tontamente, solo para ser detenida y terminar haciendo el ridículo y perdiendo tanta reputación, todo por Jian Hao. En opinión de la prima Xue Yuning, no es seguro que todo esto fuera una creación deliberada de Jian Hao. Quién sabe si lo hizo a propósito solo para hacer el ridículo. Además, cuando entró, Jian Hao no se informó sobre esto en absoluto, así que estaba claro que este Jian Hao se estaba jodiendo deliberadamente. Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba y cuanto más miraba a Jian Hao, más lo miraba como si quisiera comérselo. Sin embargo, Jian Hao no lo sabía. Porque cada vez que Jian Hao venía en el pasado, entraba directamente, ni siquiera sabía que había tal regla en el Hotel Grand Hyatt. Cuando el guardia de seguridad escuchó preguntar a Jian Hao, se apresuró a decirle la verdad. También sabía que no era una persona que pudiera permitirse el lujo de ofender, por lo que fue muy sincero y finalmente agregó. Mire, esta es la regla establecida por el señor Qiao en ese momento, no podemos simplemente romper la regla, ¿verdad? Jian Hao asintió con la cabeza y dijo que lo sabía. Jian Hao miró de nuevo a las tres personas, Fan Den, Wang Li y el primo de Xue Yuning, y finalmente entendió por qué los tres tenían una mirada avergonzada en sus rostros. Jian Hao suspiró, claramente teniendo dificultades para hacerlo también. Después de todo, todos eran parientes de Xue Yuning, y no importaba si perdían la cara aquí, pero junto con eso, era todo el rostro de Xue Yuning lo que se había perdido. Jian Hao miró al guardia de seguridad y dijo: olvídalo, dame cara y déjalos entrar. El guardia de seguridad se quedó paralizado por un momento cuando escuchó eso. Pero antes de que pudiera decir algo, fue interrumpido por Fan Den. Oye, olvídalo, la gente tiene sus propias reglas, bajemos al estacionamiento. De hecho, las palabras de Fan Den no fueron por temor a la dificultad de Jian Hao, pero sintió que las palabras de Jian Hao equivalían a no decir nada.
Este guardia de seguridad del hotel ni siquiera se toma a sí mismo en serio, así que ¿crees que Jiang Gao simplemente diría algo y te escucharían? ¿Quién crees que eres? Aunque Fan Den tenía esta intención en su corazón, al menos no lo dijo en sus labios. Pero la prima Xue Yuning fue sencilla y no tenía intención de reprimirlo en su corazón. Le dio a Jiang Gao una mirada en blanco y se burló. ¿Y, realmente crees que eres una especie de pez gordo? ¿Quién eres para pedirle a la gente que te dé cara? No seas una desgracia aquí, ya hemos perdido. Suficiente cara hoy por ti, apúrate y sal de mi camino. La prima de Xue Yuning casi estaba derramando toda la ira que acababa de sentir hacia Jiang Bao, y sus palabras fueron extremadamente descorteses. Jiang Gao no pudo evitar fruncir el ceño, pensando. ¿Qué diablos le pasa a esta persona? Estaba tratando de ayudarla con las mejores intenciones, ¿cómo es que lo trataron de esa manera? Además, ¿cómo sabía que este guardia de seguridad no la escucharía? Jiang Gao acababa de decir algo agradable para que el guardia de seguridad se pusiera cara. Si Jiang Gao no le dio la cara al guardia de seguridad, ¿qué pasaría si solo le dijera que se apartara y dejara entrar a estas personas? Sin mencionar a un guardia de seguridad tan pequeño, incluso si su jefe Kiao San mismo viniera, no se atrevería a decirle una palabra en su contra. Pero estas cosas no eran conocidas por Fan Den y la prima Xue Yuning. En su opinión, Jiang Gao era como ellos, un recién llegado aquí. Como eres un recién llegado, es extraño que la gente te escuche. ¿Cómo se puede cambiar el hotel o Ulite solo porque cambia Chu Jian? La prima Xue Yuning miró a Jiang Gao y sonrió con desdén, luego miró al guardia de seguridad nuevamente mientras esperaba para ver cómo respondería a Jiang Gao. ¿Sabes? Este tipo incluso se desagradó a sí mismo sin palabras. Tú, Jiang Bao, no eres nada. Ok. El guardia de seguridad habló de repente, su tono extremadamente humilde, y le susurró a Jiang Bao. Los dejaré entrar ahora. Las palabras del guardia fueron bastante simples, pero en el momento en que dijo esto, todas las personas presentes se congelaron en el acto. ¿Qué dijo? ¿Qué acaba de decir? Fan Den miró al guardia de seguridad con una expresión de asombro, su rostro lleno de viruela con incredulidad escrita por todas partes. El primo Xue Yunin estaba aún más azul en la cara, se congeló por un momento antes de reaccionar, y luego le dijo al guardia de seguridad. ¿Qué dijiste? ¿Aceptaste dejarnos pasar? ¿Por qué motivos? Las palabras de la prima de Xue Yunin hicieron que el guardia de seguridad se riera amargamente. ¿De qué estás hablando? Solo te dejé entrar y no estabas feliz por eso, pero ahora que has aceptado, todavía estás diciendo tantas tonterías. ¿Estás enfermo? Capítulo 179. Tú eres el que está enfermo. La prima Xue Yuning parecía un poco nerviosa porque las palabras del guardia de seguridad estaban simplemente fuera de sus expectativas. Miró al guardia de seguridad y continuó. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo puedes aceptar esto? La lógica de la prima Xue Yuning simplemente sorprendió al guardia de seguridad. Justo ahora, cuando ellos mismos no los dejaban entrar, estaban a punto de saltar de rabia, 100 veces reacios. Pero ahora que había accedido a dejarlos entrar, ¿por qué renunció de nuevo? ¿Qué diablos quieres decir? El guardia de seguridad estaba realmente un poco impaciente con estas pocas personas, y si Jiang Gao no estaba aquí, simplemente querría alejar a estas pocas personas. Después de todo, eran demasiado molestos y el guardia de seguridad no sabía que estaban con Jiang Gao. Pensó que estas personas estaban perturbando el orden aquí, por lo que pensó que Jiang Gao no podía soportarlo más y se acercó para ver qué estaba pasando. Pero si enojaban a Jiang Bao, definitivamente no sería cortés con ellos. Después de todo, esta es una persona a la que incluso su propio jefe debe tratar con respeto. Si es intimidado en su propia área de responsabilidad, ni siquiera necesitará ser dirigido por su propio jefe, supongo que Big Boss Kiao San Kiao lo encontrará personalmente. Este pequeño guardia de seguridad era un trabajador a tiempo parcial, por lo que, naturalmente, no quería meterse en problemas injustificados, por lo que su actitud fue instantáneamente mucho más fría. Señaló a la prima Xue Yuning y dijo.
Te lo advierto por última vez, o sube de inmediato o lárgate obedientemente del estacionamiento subterráneo por mí, de lo contrario, no me culpes por ser grosero. Mientras hablaba, el guardia de seguridad estaba a punto de presionar el walkie-talkie en su hombro, listo para llamar a sus compañeros. La acción del guardia de seguridad asustó a la prima Shui Yuning, y entró en pánico por un tiempo. De hecho, no pretendía causar problemas, solo sentía que el guardia de seguridad no los dejaría entrar a pesar de que acababan de decir tanto. Por el contrario, Jian Bao se acercó y dijo una frase con firmeza, y el guardia de seguridad fue lo suficientemente bueno como para dejarlos pasar, lo cual fue realmente un poco injusto. Además, Jian Bao, un hombre pobre y un campesino, se había ocupado de lo que ella no había podido hacer a pesar de que había hecho todo lo posible, lo que también había asestado un gran golpe a la autoestima de la prima Shui Yuning. Fue porque no estaba convencida en su corazón de tener tal actitud. Pero ahora que los otros guardias de seguridad se habían dado un ultimátum e iban a pedir ayuda, naturalmente estaba un poco desconcertada. Después de todo, eran de un condado pequeño y no tenían raíces ni conexiones en Chujian. Aunque la otra parte es solo un guardia de seguridad, también son los guardias de seguridad del Hotel Oulite, detrás del cual está el Hotel Oulite, y si se meten con ellos, es lo mismo que jugar con el Hotel Oulite. El Hotel O es una existencia así en Chujian, provocando a estas personas, ¿cómo se puede comer una buena fruta? Pensando en esto, la prima Shui Yuning no solo se puso más nerviosa y confundida, sino que también perdió por completo su actitud arrogante, como una expresión de avestruz, toda la persona estaba acurrucada en una esquina del auto y no se atrevió a hablar. No solo el primo de Shui Yuning, sino incluso Wang Li, que estaba sentado en el asiento trasero, también estaba desconcertado. Por un lado, también estaba sorprendida por el hecho de que Jian Hao había hecho que los guardias de seguridad obedecieran con una sola palabra. En segundo lugar, también se sorprendió por la decisión del guardia de seguridad de llamar a alguien hace un momento. Wang Li pensó para sí misma que esta era la primera vez que había estado en el Hotel Grand Hyatt, y que este era el lugar al que siempre había querido venir en su mente. Ella no podía ser barrida antes de tener buenos recuerdos, ¿verdad? Ella no estaría dispuesta a hacer eso, y si volviera a casa algún día, definitivamente se burlarían de ella. Cuando Wang Li pensó en eso, no pudo evitar asustarse aún más. Empujó apresuradamente a su yerno con la mano y dijo en voz baja: Fan Den, ¿qué debemos hacer? En este momento, Fan Den también estaba ansioso, y en su corazón estaba maldiciendo a su esposa que no era lo suficientemente buena para hacer nada. Después de todo, él acababa de acceder a entrar, así que ¿por qué te molestas en hablar ahora? Fan Den estaba a punto de salir del auto y disculparse con el guardia de seguridad y luego acercarse a él, cuando de repente un movimiento de Jian Bao realmente lo asustó. Vio que Jian Bao se había extendido para agarrar el walkie-talkie del guardia de seguridad. ¿Qué estaba haciendo este chico? ¿Iba a hacer algo estúpido? Al ver esto, el corazón de Fan Den inmediatamente subió a su garganta. Desde su punto de vista, Jian Hao probablemente estaba un poco desesperado por saltar a la pared. Pero no pudo hacer ningún movimiento con el guardia de seguridad, sin mencionar si él mismo era rival para este pequeño guardia de seguridad. Este era el Hotel Grand Hyatt, y probablemente había docenas de guardias de seguridad jóvenes y fuertes como este. Si provocas a la gente, decenas de personas se acercarán y te matarán de un solo puñetazo o patada. Si Jian Hao mueve su mano, el asunto no solo no tendrá espacio para maniobrar, sino que será aún mayor. Fan Den pensó para sí mismo. ¿De verdad crees que Jian Hao piensa que la gente es tan amable contigo por tu culpa, que son tan amables contigo y que aceptan ir allí? Mierda. Supongo que los guardias de seguridad vieron el increíble auto que alquilaste y te confundieron con un pez gordo, por eso te trataron con una actitud tan respetuosa. Capítulo 180. Pero si la gente se da vuelta y sabe que el coche no es tuyo en absoluto, sino que lo tomaste prestado o lo alquilaste, ¿ves qué actitud tendrán hacia ti? Señalar la cabeza de tu perro y humillarte severamente es ligero. De todos modos, si este asunto fuera el propio Fan Den, definitivamente le habría dado una buena paliza a Jian Bao.
Después de todo, eres un pobre perdedor, ¿estás aquí para fingir lo que finges? La mano del guardia ya estaba en el intercomunicador y estaba a punto de llamar a alguien. Pero Jiang Gao fue rápido en la asimilación y apartó la mano de su oponente de un solo golpe. Esta vez, Jiang Gao obviamente había perdido la paciencia con la discusión entre ellos. Con rostro severo, le dijo al guardia de seguridad. Muy bien, este asunto termina aquí, déjelos entrar. Con estas palabras de Jiang Bao, el aire alrededor de la escena pareció congelarse. Las tres personas en el auto, Fan Den, se miraron, todas esperando ver cómo a ese guardia de seguridad no le gustaría que Jiang Gao regresara. La prima Shui Yuning incluso suspiró en su corazón que este definitivamente sería el final. Wang Li, que estaba sentado en el asiento trasero, también pareció sentir una ligera sensación de malestar. El guardia de seguridad, que estaba realmente sorprendido por la acción de Jiang Bao, se congeló en su lugar durante un par de segundos y finalmente vio la cara de enojo de Jiang Bao, antes de darse cuenta de que parecía haber actuado de una manera que había molestado un poco a este grande. Disparo. Era solo un pequeño guardia de seguridad, por lo que ahora estaba muerto. Naturalmente, el guardia de seguridad no se atrevió a decir nada más y apresuradamente inclinó la cabeza y dijo: Sí, sí, cálmate, lo haré enseguida. Después de que terminó de hablar, el guardia de seguridad no se atrevió a mencionar nada sobre llamar a alguien o dejar que el Audi frente a él fuera al estacionamiento subterráneo. Se apresuró a agitar la mano, indicándole a Fan Den que se diera prisa y condujera el coche. Al ver esta escena, ya fuera Fan Den, o el primo Shui Yuning, o Wang Li, todos se quedaron estupefactos por un tiempo. Esto era imposible, ¿verdad? Porque este guardia de seguridad era duro consigo mismo, pero cuando se trataba de Jiang Bao, un pobre perdedor, era 100 veces más respetuoso. ¿No acaba de llegar Jiang Bao en un coche de lujo? ¿Qué está mal con eso? Había habido varios autos de lujo antes, y Fan Den no había visto a este pequeño guardia de seguridad tratarlo con respeto, ¿verdad? Las pocas personas que iban en el coche no solo estaban sorprendidas, sino también un poco asombradas. Por el contrario, Jiang Bao, cuya paciencia estaba a punto de agotarse por las pocas personas frente a él, miró a Fan Den estupefacto y dijo: ¿Qué estás esperando todavía? No te demores, pero no. No demore a los demás. La gente que viene aquí está básicamente aquí para hablar de negocios, así que no los arruine. Cuando Jiang Gao dijo esto, Fan Den reaccionó de inmediato, miró hacia atrás y se sorprendió al descubrir que ya había más de 20 autos de lujo de varios colores alineados detrás de él, algunos de ellos todavía tocaban la bocina fuerte, algunos de ellos incluso se habían puesto fuera de sus coches y se señalaron a sí mismos para hacerlo más rápido. Después de todo, los autos detrás de ellos a menudo cuestan $2 millones, y este pequeño Audi A4 ni siquiera es un pedo frente a los demás. El coche arrancó a toda prisa y se dirigió directamente hacia la entrada principal del hotel. La tensión en el corazón de Van Den se estiró gradualmente, e inconscientemente se secó las gotas de sudor de la frente. Lo que acababa de suceder era en realidad una falsa alarma. Él se rió y bromeó. Realmente no esperaba que este pequeño guardia de seguridad pusiera cara de niño. El primo de Shui Yuning en la parte superior del lado del pasajero también estaba completamente relajado en este momento. Pero lo primero que hizo después de relajar su corazón fue darse la vuelta y darle a Jiang Gao una feroz mirada blanca. Dijo con desdén en voz baja: «Oh, la gente le pone cara. ¿Qué diablos es él?» El primo Shui Yuning continuó valientemente. Creo que la gente nos está mirando porque también somos autos Audi y no nos ven tan bien, y ese pobre perdedor conduce un buen auto y cree que será algo capaz, de lo contrario con esa pobre mirada suya, ¿quién le pondría cara? Eres tan gracioso, eres tan bueno haciéndolo quedar mal, es repugnante. Hasta el día de hoy, el primo Shui Yuning todavía no está convencido 100 veces por Jiang Bao. A pesar de que este tipo de cosas ya eran obvias para una persona exigente, todavía no estaba dispuesta a admitirlo. Y la razón por la que no estaba dispuesta a admitirlo era simplemente porque no quería admitir que Jiang Bao, esa pobre perdedora a sus propios ojos, era mejor que ella y era superior a ella.
Este tipo de cosas, la prima Shue Yuning nunca admitiría, era simplemente el mayor insulto a su autoestima. Pero en este momento, Wang Li en el asiento trasero no quería pensar tanto en eso. Aunque había habido algunos giros y vueltas en el camino, estaba encantada de finalmente obtener lo que quería. Tan pronto como el automóvil se detuvo, saltó del automóvil antes de que estuviera estacionado y no podía esperar para tomar una foto de los alrededores con su teléfono móvil, seguida de una selfie. La compañía también está llena de complacencia, y le dijo a la cámara del teléfono. Hermanas, estoy aquí, este es el Hotel Grand Hyatt, el mejor hotel en Chujian, hoy al mediodía, apenas comeremos un bocado aquí, ven, el hotel de arriba es el de arriba, ¿ves esos autos alineados detrás de nosotros? Ninguno de ellos es menos de 2 millones, pero está bien, todos tienen que hacer fila detrás de nosotros, ¿verdad? El presidente vendrá a recogernos en un minuto. Después de decir eso, Wang Li guardó su teléfono móvil y miró a Jian Yao con una cara engreída, preguntando. Vamos, ¿qué comer? Capítulo 181. Wang Li estaba ansioso por entrar y pedir algo de comer. Después de todo, había querido venir a este tipo de lugar durante mucho tiempo y probar el nivel del chef en este gran hotel de primera clase. Solo que estaba a punto de dar un paso adentro, cuando su hija la empujó detrás de ella. Wang Li no pudo evitar quedarse atónito y dijo con cierto disgusto. ¿Qué estás haciendo? Date prisa y entra. La prima Shue Yuning miró a Jian Bao, negó con la cabeza levemente y le susurró al oído a Wang Li. ¿Sabes cómo comer? ¿No te das cuenta de que algo no está bien aquí? Wang Li sonrió y miró apresuradamente a su alrededor, luego miró a Jian Bao y Shue Yuning, rascándose la cabeza, ¿algo está mal? Hambriento. La prima Shue Yuning no pudo evitar mirar a su madre sin hablar y luego susurró. ¿Eres estúpida? ¿Por qué no piensas en por qué Shue Yuning y este niño nos trajeron aquí? Wang Li todavía estaba un poco confundido y preguntó. ¿Para comer? ¿Qué está pasando? Date prisa y cuéntanos, es realmente molesto cuando te das cuenta. Wang Li obviamente estaba un poco impaciente, pero al escuchar a su hija hablar así, ella misma también estaba un poco confundida, pensando en lo que estaba mal al final. La prima Shue Yuning no pudo evitar suspirar de nuevo, pensando para sí misma que esta anciana madre era realmente tonta, incapaz de ver algo tan simple. Él siguió diciendo. Dije que eras estúpido, pero realmente te felicité, ¿por qué no lo piensas? ¿Cuál es la condición de este niño? Hoy nuevamente ese auto de lujo, y ven a este hotel o Ulite por cena, ¿le ves como le gusta y esa fuerza económica? Wang Li sonrió y volvió a examinar a Jian Bao, su mirada no pudo evitar mirar, seguida de un movimiento de cabeza, no, no lo creo. El primo Shue Yuning se burló y luego dijo. Así es, no tiene ese tipo de habilidad, pero todavía está fingiendo, ¿de dónde vino el dinero? Wang Li frunció el ceño y gruñó un poco. ¿Cómo puedo saberlo? Dime qué está pasando con este niño, no me abres el apetito, es realmente molesto. ¿Robó el dinero o lo robó? El dinero fue robado o robado. La prima Shue Yuning negó levemente con la cabeza, vamos, creo que este niño es tan voluntarioso que probablemente no tiene agallas. En ese momento, no podremos decir nada, y al final tendremos que comernos esta tonta pérdida. Tan pronto como escuchó estas palabras de su hija, Wang Li, que ya era de mente estrecha, instantáneamente se tensó y miró a Jian Yao con cara de sorpresa, mirándolo sin palabras durante varios segundos. Dios mío, realmente no lo vi venir, este chico parece honesto, pero nunca pensé que fuera tan deshonesto. Wang Li dijo enojado. Maldita sea, este tipo es realmente repugnante, entonces, ¿esas comidas todavía se van a comer? Wang Li obviamente estaba un poco indeciso y abrumado. Ella era la que quería comer la comida pero tenía miedo de gastar dinero, así que después de escuchar las palabras de su hija, se vio atrapada en una espiral extremadamente desgarrada. En un momento como este, parece no tener idea y ha puesto todas las decisiones en manos de su hija. Obviamente, mientras su propia hija abriera la boca y dijera que no podía comerlo, tendría que soportar irse. La prima Shue Yuning lo pensó, reveló una sonrisa astuta y le dijo a su madre.
No, ¿por qué deberíamos irnos? Estemos un poco atentos a nosotros mismos, mamá, recuerda, comamos lo más fuerte que podamos y cuando ya está hecho, cuando la cuenta esté saldada, no diremos una palabra. Si este pequeño bastardo se atreve a hacernos pagar la cuenta, simplemente levantaremos las piernas y nos iremos. La prima Shue Yuning miró a Jiang Gao después de que terminó de hablar, su rostro se volvió cada vez más siniestro en expresión. En su opinión, todos los pensamientos de Jiang Gao habían sido vistos por ella misma en este momento, y podría manejar lo que fuera que hiciera Jiang Gao más tarde. Todavía eres un poco joven para pelear conmigo. Cuando escuchó las palabras de su hija, Wang Li inmediatamente suspiró aliviada. Originalmente, todavía pensaba que si no podía comer hoy, sería una gran pérdida para ella. Pero ahora parecía que no debería poder perder hoy. Sí, sí, hagamos eso, veamos qué hace ese pequeño bastardo más tarde. Wang Li dijo en broma. Solo que este niño todavía quiere pelear con nuestra madre y nuestro hijo, él tampoco pesa su propio peso. En ese momento, se acercó Fan Den, que ya le había dejado las llaves del auto al encargado del estacionamiento del hotel. Vio que su suegra y su esposa murmuraban algo y también se apresuró a acercarse. Los dos apresuradamente también le dijeron a Van Den sobre las preocupaciones que acababan de tener, e inmediatamente después el rostro de Van Den no pudo evitar mirar y preguntó retóricamente. ¿Es eso posible? Obviamente, Van Den todavía no estaba convencido por la deducción de su esposa. ¿Cómo es imposible? Solo mira, si no nos deja pagar la cuenta después de la cena, te arrancaré la cabeza. Capítulo 182. Van Den frunció el ceño, pero no se le ocurrió ninguna buena razón para hacerlo. Bueno, demos un paso y veamos qué pasa. Fan Den dijo. Si este niño realmente se atreve a tendernos una trampa, entonces no me culpes por ser grosero. Para ser honesto, tengo muchos compañeros de secundaria y universitarios en Chujiang. Cuando llegue el momento, siempre que mientras digo hola, limpiar a este niño es muy sencillo. Mira si todavía se atreve a burlarse de nosotros. ¿Oh? ¿A quién va a limpiar el marido de la prima? Justo cuando los tres hombres susurraban aquí, Jiang Gao de repente se acercó a preguntar. Jiang Gao ya había comenzado a prestarles atención, y desde el momento en que salió del auto, algunas personas no tenían prisa por entrar por la puerta y comenzaron a murmurar entre sí por aquí. Jiang Gao, por supuesto, tenía curiosidad sobre lo que pensaban estas personas, pero después de algunos de los eventos anteriores, Jiang Gao obviamente ya no tenía una buena impresión de estas personas. Jiang Gao luego caminó hacia este lado, solo para escuchar lo que dijo Fan Den justo cuando alcanzaba a algunas personas. Aunque Jiang Gao no escuchó claramente lo que dijo Fan Den, sí escuchó lo que dijo sobre encontrar a alguien para limpiar a quien sea. Al ver a Jiang Gao acercándose, estas tres personas tuvieron un ligero pánico. Después de todo, solo estaban diciendo cosas malas sobre otras personas, y definitivamente estarían nerviosas cuando fueran atrapadas en el acto. No, nada. Fan Den se rió apresuradamente y torpemente. No es nada, escuchaste mal, ¿verdad? Así es, debes haber escuchado mal. Wang Li también dijo apresuradamente con una sonrisa en su rostro. No dijimos nada, solo dijimos que el lugar estaba hermosamente decorado. Pero la prima Shue Yuning no era tan amigable, todavía tenía una expresión engreída de ver a través de todo y le dijo a Jiang Gao. ¿Qué te importa lo que dijimos? ¿Qué decimos que te importa? Dijimos vería lo que nos invitaría más tarde. ¿Qué tal eso? ¿Estás satisfecho ahora? La prima Shue Yuning todavía sonreía con suficiencia, queriendo ver cómo respondería Jiang Gao a sí misma. Sin embargo, Jiang Gao estaba realmente un poco indefenso ante esta actitud suya. De hecho, Jiang Gao no había pensado mucho en nada, sin mencionar que Jiang Gao ni siquiera había pensado en si lo que Fan Den acababa de decir era limpiar lo que ensuciaba. Además, incluso si la otra parte dijera que querían limpiar lo que ensuciaban, ¿qué podían hacer si todavía les tenían miedo? Fue ridículo. Además, Jiang Gao incluso se sintió un poco helado. Había ido a entretenerte con buenas intenciones, pero si todo lo que querías hacer era apuntarme a mí. ¿Qué diablos está pensando la gente?
¿Son sus circuitos cerebrales diferentes a los de las personas normales? Pero Jiang Gao no se molestó en pensar en ello, dijo. Si estas personas quieren hacer lo que quieren, déjenlas hacerlo. A Jiang Gao directamente le desagradaron con indiferencia y dijo. Lo siento, no estoy interesado en saber lo que están diciendo, ni quiero que me importe. Después de decir eso, Jiang Gao miró en blanco al primo Xue Yuning, se volvió hacia Xue Yuning, tomó la mano de Xue Yuning y caminó hacia el ascensor. Las tres personas de aquí, en cambio, se miraron una a una. Ahí ya vamos, vamos. Fan Den empujó repentinamente a su esposa y le dijo. Apúrate y sube, cuando pidamos y comamos más tarde, solo mantente atento y ten cuidado con las acciones de este niño. Wang Li miró a Jiang Gao y Xue Yuning ya se había ido, ella también estaba un poco impaciente y accedió apresuradamente con su yerno, sí, eso es correcto, apresurémonos también, no dejes que este niño termine de ordenar antes de que lleguemos, eso no es bueno, es mi primera vez en este tipo de lugar, por supuesto que tengo que pedir algo de mi comida favorita. Mientras hablaba, Wang Li ignoró a su hija y a su yerno y fue directamente tras Jiang Gao. Fan Den también miró a su esposa, bajó la cabeza en silencio y se fue. Solo quedaba la prima Xue Yuning, y esta mujer le dio a Jiang Gao una mirada feroz en blanco, y luego a su propia madre, simplemente un poco furiosa. En este momento, estaba 100% convencida de lo que acababa de deducir, por lo que no pudo evitar burlarse y murmurar para sí misma. Todavía eres un poco joven para querer jugar conmigo. Habiendo dicho eso, el primo Xue Yuning también lo siguió apresuradamente. Los tres tomaron el ascensor hasta el piso 20 del hotel. Cuando salieron del ascensor, fueron recibidos por una asistente femenina con un traje decente, quien rápidamente saludó respetuosamente cuando los vio bajar del ascensor. Bienvenidos. Jiang Gao y Xue Yuning se saludaron levemente con la cabeza, mientras que los primos de Fan Den y Xue Yuning no estaban impresionados y ni siquiera se miraron. Y Wang Li fue aún peor, tan pronto como vio a la camarera, inmediatamente cambió su expresión y actitud. Wang Li miró a la mesera con aire de condescendencia y dijo. Date prisa, ¿qué estás haciendo todavía? Date prisa y llévanos a la habitación privada, de verdad, un hotel tan grande, pero el servicio es tan deficiente, créelo. Oh no, te voy a quejar más tarde. La mesera fue regañada con cara de desconcierto, de alguna manera no entendía por qué, supuso que de repente la regañarían como un perro. Miró a Jiang Bao, naturalmente conocía a Jiang Bao, ese era un personaje que generalmente tenía que asentir e inclinarse cuando su propio jefe lo conocía. Capítulo 183. La camarera ciertamente no se atrevió a ser lenta. Rápidamente condujo a algunas personas hacia una gran habitación privada al lado. Pronto varias personas se sentaron, y la camarera primero colocó respetuosamente el menú frente a Jiang Gao y cortésmente dijo. Señor, pida su comida. No había excusa para la acción de la camarera, después de todo, ella solo reconoció a Jiang Gao en esta mesa y supo que era de un estatus extraordinario. Entonces, era natural entregar primero el menú a Jiang Gao. Pero esta acción inmediatamente hizo que la prima Xue Yuning, que estaba sentada frente a Jiang Gao, se sintiera infeliz. Empujó violentamente un juego de delicada vajilla de porcelana frente a ella y dijo muy triste. Niña, eres nueva aquí, ¿no? ¿Estás enferma? La camarera estaba asombrada, no podía entender por qué la habían regañado nuevamente. Ella misma no había hecho nada malo con solo saludarlos en la puerta hasta ahora, en cambio, eran la madre y la hija sentadas frente a Jiang Gao quienes habían sido agresivas desde el momento en que se conocieron. No parecía que estuvieran aquí para comer, sino más bien como si estuvieran aquí para luchar. La camarera había notado en secreto que la madre y la hija habían estado mirando a Jiang Gao y Xue Yuning con los ojos desde el momento en que se sentaron. Por supuesto, la camarera no sabía la razón detrás de esto, pero no era estúpida. Por un lado estaban Jiang Gao y Xue Yuning, quienes se trataban a sí mismos con gentileza y modestia, y por el otro lado estaban la madre e hija agresivas y regañonas en todo momento, simplemente estaba claro quién era más educado y merecía su respeto.
Sin mencionar que uno ha sido regañado 2 veces sin motivo, incluso si uno está en la industria de servicios, no puede soportar este tipo de agravios. La camarera se veía un poco fea, pero aún así logró esbozar una sonrisa en su rostro y le preguntó a la prima Shue Yuning. Señora, por favor, ¿qué pasa? El primo Shue Yuning explotó ante esta pregunta, señalando a la mesera y maldiciendo, ¿qué quieres decir con lo que está mal? ¿Eres retrasado? Te pregunto, estamos todos sentados aquí juntos, ¿por qué le diste el menú primero? ¿Qué tipo de gente nos trata? ¿Usted es un pequeño camarero, a quien menosprecia? La voz de la prima Shue Yuning era fuerte y más contundente, la camarera nunca había visto a un cliente así antes, después de todo, este era el Hotel Grand Hyatt, las personas que vinieron aquí eran básicamente algunas personas de la alta sociedad, la gente nunca había sido tan arrogante. La camarera fue instantáneamente gritada por la prima Shue Yuning y lloró, con lágrimas en los ojos. Este caballero está sentado en el asiento principal, con razón debería darle el menú, ¿qué hice mal? La camarera lloró con extrema agresión y miró a la prima Shue Yuning de manera algo incomprensible, queriendo pedirle una explicación a la otra parte. La mesera pensó para sí misma. Es cierto que es mesera, pero también tiene respeto por sí misma, hablas así, este tipo de actitud, simplemente no te tratas como un ser humano, ¿verdad? Una vez que escuchó a la camarera decir que Jian Hao estaba sentado en el asiento principal, la prima Shue Yuning lo miró apresuradamente, y solo entonces se dio cuenta de que el asiento en el que estaba sentado Jian Hao era de hecho el asiento principal, sorprendentemente, incluso el color de los ojos de la silla era un poco diferente. Esto la disgustó aún más. ¿Por qué diablos estás sentado en el asiento principal? Te lo mereces. La prima Shue Yuning miró a Jian Yao con exasperación y le preguntó. ¿Qué quieres decir de nuevo? Te estoy preguntando, ¿quién te dijo que te sentaras aquí? ¿Sabes cuáles son las reglas? ¿Eh? Jian Yao claramente no entendió de alguna manera la lógica de la otra parte. ¿Cuál sería el punto de estar sentado aquí? Soy el anfitrión, soy el que invitó a los invitados, así que si no me siento aquí, deberías ser tú. Sin embargo, Jian Hao al menos tomó en cuenta la cara de Shue Yuning y no le disgustó la otra parte con estas palabras, simplemente preguntó con una cara severa. Disculpe, ¿qué reglas no entiendo más? ¿Hay algún problema con yo sentado aquí? Por supuesto, Jian Yao tuvo que pedir una aclaración, solo estaba siguiendo las reglas, ¿verdad? ¿Todavía quieres hacer un escándalo? Por supuesto que hay un problema. La prima Shue Yuning dijo con arrogancia. ¿Cuál es tu estado? ¿No tienes puntos en tu corazón? ¿Por qué puedes sentarte aquí? No te equivoques sobre tu propia antigüedad. Después de que terminó de hablar, la prima Shue Yuning señaló apresuradamente a su madre y dijo con fiereza. Date prisa y vete, aquí es donde mi madre debería sentarse, ¿qué requisitos tienes para sentarte? Están. Después de que terminó de hablar, la prima Shue Yuning hizo un gesto, indicándole a Jian Yao que se diera prisa y se fuera. Jian Yao sonrió y miró a Wang Li, pero aún no tenía intención de alejarse. En opinión de Jian Bao, era cierto que Wang Li era una anciana, pero ¿y si ella era una anciana? En primer lugar, teníamos que ver si tenía la apariencia de un anciano, ¿verdad? De todos modos, desde el momento en que nos conocimos hasta ahora. Jian Bao ya lo había visto, Wang Li no tenía ninguno, ni era digna de ser una anciana. Dado que ese era el caso, ¿por qué debería cederle su asiento? Además, hoy era el anfitrión, y estaba bien que se sentara aquí. Además, Jian Gao sintió que incluso si él no fuera el que está sentado aquí hoy, no sería el turno de Wang Li de sentarse aquí, porque había alguien, que era más adecuado para sentarse aquí que Wang Li. Jian Gao pensó en esto y dijo. Primo, si quieres pedir comida, siéntete libre de hacerlo, pero definitivamente no cederé este asiento hoy, pero no te preocupes, tampoco me sentaré aquí. Cuando Jian Yao terminó de hablar, miró su teléfono y marcó un número. Capítulo 184. El teléfono sonó varias veces antes de que la otra persona contestara. Hola, soy Jian Bao, la voz al otro lado de la línea tenía una actitud amable. Jian Bao sonrió y respondió. Tía, soy yo.
Voy a ir a recogerte. La persona al otro lado del teléfono no era otra que la madre de Shue Yuning. Originalmente, Jian Yao quería recoger primero a la madre de Shue Yuning, pero la otra parte insistió en que Jian Yao y Shue Yuning fueran a recoger primero a Wang Li y a los demás, diciendo que tomaría un taxi más tarde. Al final, Jian Yao y Shue Yuning no pudieron discutir con ella y tuvieron que estar de acuerdo. Ya estoy en el ascensor. La madre de Shue Yuning dijo. No es necesario que bajes, estaré allí pronto. Justo cuando la madre de Shue Yuning terminó de hablar, las puertas del ascensor también se abrieron y ella caminó directamente hacia la dirección de la habitación privada y llamó suavemente a la puerta. Jian Bao se apresuró a abrir la puerta y saludó a la madre de Shue Yuning. La actitud de Jian Bao hacia la madre de Shue Yuning fue respetuosa, pero solo él y Shue Yuning eran así. Cuando vio entrar a la madre de Shue Yuning, la prima Shue Yuning, que estaba sentada a un lado, y Fan Den, ni siquiera se levantaron de sus sillas. La prima Shue Yuning solo miró a la madre de Shue Yuning con desdén y murmuró varias veces, sin saber exactamente qué decir. Y Fan Den también miró hacia otro lado y sonrió a la madre de Shue Yuning en un sentido falso. De los tres, Wang Li fue el único que habló, pero en un tono menos amistoso. Yo, viniendo a Chujiang por 2 años, la postura sigue en pie, ¿todavía tengo que esperar a que abras la comida? Wang Li miró a la madre de Shue Yuning con desprecio en sus ojos mientras le arrebataba el menú que Jian Ao acababa de lanzarle. Cuando la madre de Shue Yuning escuchó esto, su cara se puso roja y rápidamente dijo con una cara culpable. Segunda cuñada, lo siento mucho, había salido del hospital hace mucho tiempo, pero había un atasco en la carretera y tenía prisa, lo siento mucho. Sin embargo, Wang Li ignoró a la madre de Shue Yuning, apartó la boca y bajó la cabeza para leer el menú. Por el contrario, el primo de Shue Yuning al lado, como si los ojos blancos infelices de la madre de Shue Yuning se burlaran. ¿Quién sabe si es un atasco de tráfico, o simplemente salir de Kenido después de terminar sus palabras? La prima Shue Yuning incluso se rió en voz alta y sin restricciones. Solo sus palabras estuvieron a punto de congelar el aire de la habitación a la vez. La cara de Jian Bao se puso roja instantáneamente y miró con enojo a la prima Shue Yuning. Shue Yuning también parecía haber llegado a un punto en el que no podía soportarlo más, como si un volcán estuviera a punto de estallar. ¿Qué dijiste? ¿Te atreves a decirlo de nuevo? Jian Bao se destacó directamente y señaló a la prima Shue Yuning y gritó con enojo. Incluso si la tía no es lo suficientemente buena, sigue siendo tu mayor, ¿verdad? ¿Hablas con la cabeza o no? ¿Qué quieres? Jian Yao cuestionó, su mirada como fuego. Obviamente si el primo Shue Yuning se atreviera a decir algo más, estaría enojado. Si Jian Yao estaba realmente enojado, no se preocuparía por sus parientes o no, solo espera la ira. Pero la prima Shue Yuning no parecía pensar eso, en cambio se regodeó y se burló, diciendo suavemente. Dije que... ¿Logré? ¿Qué puedes hacerme? ¿Qué diablos eres tú? Sabes que mi esposo tiene muchos compañeros de clase en Chujiang y te matará en un minuto. La prima Shue Yuning era ojo por ojo y no tenía ninguna intención de retroceder en absoluto. Además, en su opinión, no había nada de malo en tratar así a la madre de Shue Yuning y a Shue Yuning. Porque cuando regresaron a casa en el pasado, no fue así como trataron a esta madre e hija. Incluso si vinieran a Chujiang, ¿y qué? Seguían siendo la misma basura, la misma basura. A los ojos de la prima de Shue Yuning y su madre eran solo 2 gusanos, gusanos patéticos que podían intimidar tanto como quisieran. Esta situación, no importa cuándo y dónde se produzca, nunca cambiará. Por supuesto, todas estas palabras no salieron de la boca de la prima Shue Yuning, porque sintió que no importaba incluso si lo hacía. Lo que no sabía era que si se atrevía a decirle estas palabras a Jian Bao probablemente estaría furioso y los haría completamente incapaces de salir del hotel Oulite hoy. Porque Jian Bao había jurado en su corazón que cualquiera que se atreviera a intimidar a Shue Yuning no tendría un buen final. Pero en este momento, después de que Jian Ao escuchó a la prima de Shue Yuning decir que quería que los compañeros de clase de su esposo la mataran, Jian Ao no estaba tan enojada, sino que sonrió con burla.
¿Matarte a ti mismo? Esto es realmente una broma ridícula. Jiang Gao finalmente se rió con frialdad, levantó la cabeza y miró al primo Xue Yuning con una intención ligeramente asesina, y dijo en voz baja. Bien, entonces será mejor que encuentres un poco más, de lo contrario me temo que no lo sabrás. ¿Qué significa la desesperación? Las palabras de Jiang Gao enojaron instantáneamente a la prima Xue Yuning, y apretó los dientes mientras señalaba a Jiang Gao y maldijo con enojo. Bastardo, ¿me estás provocando, no? Bien, espérame, lo haré. Hacerte lucir bien hoy, fingir ser un marica, solo esperarás a que te limpien. Mientras hablaba, la prima Xue Yuning empujó a Fan Den y le ordenó. ¿Por qué sigues ahí parada? Date prisa y haz una llamada telefónica, llama a alguien por mí. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.